¿sí? Ya. Ya, y sí, primero necesito que por favor todos los que están en Zoom me digan si se escucha bien o no. Sí, profe, perfecto. Sí, ya, buenísimo. Ya, vamos a empezar. Se tiene que... Vamos, dale. Ya, primero, hoy día tenemos que comenzar ya a full la materia en sí. ¿Ya? La materia en sí, para nosotros, recuerden, es matemáticas financieras. Si yo a ustedes les digo matemáticas financieras, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Sí? ¿Sí? Dígame, dígame. Futuro, perpetuidad, anualidad. Exactamente. De hecho, justo lo que usted me dice son herramientas que se utilizan en las matemáticas financieras. Lo que nosotros vamos a ver en este curso es un pasito más allá. Es entender todos los supuestos, toda la lógica que hay dentro de las matemáticas financieras. ¿En qué sentido? De que las matemáticas financieras, para todo lo que hemos visto hasta ahora y que me imagino que... Me imagino también de que las matemáticas financieras hasta ahora, que ustedes han visto, ha sido bastante, comillas, aplicado más que, o sea, aplicando más la parte algebraica que tratando de ir más a profundidad en los supuestos que implican las matemáticas financieras. Y eso es lo que ahora vamos a recién comenzar, ¿ya? Las matemáticas financieras son, para que ustedes estén claritos y lo puedan ya tener así como una definición clara, es entender cómo varía un valor en el tiempo. Eso es a nivel macro, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? De que a nivel un poquito más específico, nosotros vamos a poder sacar muchas otras cosas. Como por ejemplo, lo que decía ahí usted, el, vamos a poder calcular valor presente, valor futuro, anualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a poder calcular mucho de la parte algebraica, pero para poder llegar a eso nosotros vamos a tener que profundizar muchísimo antes. Y, y eso es lo que y eso es lo que vamos a empezar hoy día. De hecho, hoy día nos vamos a centrar principalmente en las tasas de interés. Aquí. Lo primero que tenemos que tener muy clarito, viendo nuestras diapositivas, son los objetivos de esta diapositiva. Evidentemente no vamos a alcanzar a verla toda hoy. De hecho, vamos a estar toda la próxima semana en esto, con algunos ejercicios, etc. La próxima y probablemente la siguiente también. Primero, entender el concepto del valor del dinero en el tiempo, que en eso vamos a estar al principio. Después, comprender los componentes de la tasa de interés, que ahí vamos a estar gran parte de la clase. Distinguir los tipos de tasas. Y luego conocer la paridad de Fisher y su relación con la inflación. No vamos a alcanzar a verlo hoy día, ¿ya? Y por último, siempre me gusta cerrar todas las unidades de finanzas aplicando la materia en situaciones financieras y empresariales, es decir, temas prácticos. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Comencemos. Primero, dos noticias del mes recién pasado. Calentito, reciente, lo armé para este semestre, para que estén muy, muy claros. Primero, si yo les digo a ustedes, tasas de créditos hipotecarios siguen al alza y llegan a su nivel más alto desde agosto del 2020. ¿Qué significa? Así, una cosa súper tranqui, así como partir calentando motores recién. Si leen eso, Que, algo muy bien. que las Sí, tasas estaban muy bajas durante el último ya, año. podría ser eso, bien, que las tasas están muy bajas. ¿Qué más? ¿Qué implicancias tiene esa frase? Imagínense, 3 líneas cortitos, ¿qué implicancias tiene? Dígame.
por ahí se acerca un poquito más. Que el pedir dinero para financiar hipotecarios, es decir, un activo fijo de largo plazo, es más caro que antes. Y eso tiene dos grandes razones. Hay dos grandes razones de por qué puede pasar eso. La primera tiene que ver con un tema más macroeconómico. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué las tasas de interés pueden subir o bajar, por lo menos en Chile? ¿Quién es el encargado macroeconómicamente del país de subir o bajar la tasa? ¿Sí? Dígame. ¿Ah? El Banco Central, muy bien. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y por qué el Banco Central querría subirlas o bajarlas? ¿Para qué? ¿Cuál es esa lógica? Para que la ¿Sí? gente invierta más o menos, ¿Qué cosa, perdón? ¿Si me puede repetir? para que la gente invierta más o menos, Ya, muy bien. ¿Y por qué hace eso? ¿Para qué? Dígame acá. Exacto. Ese es el punto esencial. El, ¿sí? Ah, buen punto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Eso es un buen punto. Para los que están acá en la sala con sus micrófonos. Profe, sí, que prenda los micrófonos, porfa, que no se escucha nada. Ya, buenísimo. Justamente eso recién aquí, Claudio, el operador nos está diciendo lo mismo, que no se está escuchando nada de lo que estaban comentando. Ya, entonces, lo que nosotros tenemos que entender muy bien es que a nivel macroeconómico, el Banco Central puede intervenir con, ¿cómo se llaman ese tipo de políticas? monetaria. Monetarias, muy bien. Existen políticas monetarias y políticas fiscales. Las políticas fiscales son las que se encarga el gobierno central, que pueden ser dos, subiendo o bajando impuestos o aumentando o disminuyendo el gasto público. Listo. Esas son políticas fiscales. Las políticas monetarias son de un ente independiente llamado Banco Central y son única y exclusivamente para mantener la inflación y tener estable los precios, es decir, prácticamente lo mismo, la inflación. ¿Por qué es tan importante estas dos noticias y cómo le podemos sacar tanto el jugo? ¿Por qué? Porque la inflación es un tema que a nosotros, los financieros, nos afecta muchísimo. Y eso es lo que quiero empujarlo un poquito a hablar de eso. Si es que el Banco Central sube o baja la tasa de interés, ¿por qué quiere? Ya vimos que es para mantener la inflación, pero ¿por qué? ¿Qué pasa cuando sube o baja la inflación? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Sí alguien? Porque ese es el punto. Dígame. Por varios motivos, porque cuando hay inflación, por ejemplo, bajan las tasas de desempleo, de repente puede ser para tratar temas como eso, o que no haya una depreciación excesiva o sea, una devaluación del dinero en el tiempo, digamos. Ya, va por ahí, va por lo Sí. último que dijo. Lo anterior no tanto, pero lo último lo dijo muy bien. Va porque la inflación destruye valor. Eso es lo importante. ¿Y cómo destruye valor? ¿Cómo lo vemos nosotros como financieros? ¿Qué pasa cuando el valor presente de los flujos lo traigo a una tasa mayor? ¿Cuánto vale hoy ese activo? ¿Más o menos? Si la Más, tasa, ¿seguro? Un poquito menos si es que la tasa de interés va subiendo. Mientras más alta sea una tasa de interés, menos va a valer un activo. Exactamente lo mismo pasa con la inflación. Mientras más es la tasa de inflación, más se destruye valor y lo de hoy vale cada vez menos en relación a lo que valía antes. Ese es el gran problema. Y por eso, esta noticia que está acá, ustedes hasta ahora la pueden entender muy bien con lo que saben hasta economía. De hecho, ya me han dicho en las otras dos secciones de que ustedes ya vieron una parte de macroeconomía, ya vieron sus cálculos, por lo tanto, cuando veamos la siguiente de tasas deberían tener una base bastante sólida para poder seguir avanzando. ¿Ya? Entonces, sigamos con esto. Volvamos a lo que nuestro anunciado primero. Tasas de crédito hipotecario siguen al alza y llegan a su nivel más alto desde agosto del 2020. Primero, el Banco Central está subiendo las tasas. ¿Por qué? Para evitar inflación. Y ahora les pregunto, ¿por qué podría haber inflación?
¿Qué es lo que está? Oh, ¿Por qué hay más plata circulando? ya, exacto, muy bien. Y, y ya haciendo un pequeño análisis general nomás, un pequeño análisis genérico, ¿por qué habría más dinero circulando? ¿Qué Por análisis los, hacen ustedes ahora? por los retiros. Exacto. Todas las ayudas fiscales, todo el apoyo que se está logrando dar de todas partes, en el fondo, sin, ustedes saben que yo trato de no dar ningún comentario, o sea, solo comentarios técnicos, todo el dinero que se está entregando a la gente que más necesita hace que exista mucho dinero circulante, ¿ya? Y cuando ese dinero circulante es mayor que lo que se logra realmente gastar o ser productivo, se empieza a acumular. ¿Y eso qué es lo que genera? Inflación. Solo como dato, miren el dato que les voy a dar. Por ahí por el año 2010, 2011, ¿ustedes saben a cuánto estaba creciendo Brasil? Más o menos. Entre un 8 y 9%. Un país de 200 millones de habitantes. ¿Y qué le pasó? Tenían un banco central, que de hecho justo vamos a después pasar a la siguiente pregunta, un banco central sumamente irresponsable que dejó que todos invirtieran, dejó y estiró mucho el elástico. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay extremadamente liquidez en el mercado? Inflación. Y terminaron destruyendo un país que venía al alza de una forma gigantesca. ¿Qué debería haber hecho el Banco Central ahí? Ponerle el freno de mano a la economía, retirar, incentivar a que la gente ahorre más que pida crédito. ¿Y cómo se incentiva a que la gente ahorre? Con tasas de interés más altas. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es, bueno, eso es como más que nada economía, pero nos afecta directamente la tasa de interés. ¿Por qué? Porque con eso se frena un poquito el crecimiento, se frena un poco el nivel de liquidez que hay y por lo menos es un crecimiento orgánico. Dígame, pero ponga su micrófono. Bájelo. Ahora, con la actualidad, ¿qué pasa si como ahora no hay más ahorro, por el tema de que no hay tanto ingreso? ¿Qué pasa ahora con la circulación ¿Qué cosa pasa aquí? con la circulación cómo dinero? circula el dinero? Es que eso es lo que a poquito se tiene que ir ajustando. Hay que ir viendo si existe o no inflación, por un lado, y por otro lado, si es que la tasa de interés se puede mover o no. En este caso, y de hecho, bueno, nos adelantamos a la siguiente pregunta, llevábamos 16 meses con el mínimo técnico de tasa de interés en el Banco Central, lo más bajo. Ya el banco no podía prestar plata más barata. No podían. Imagínense, hace 16 meses, no es que se hizo por un par de meses, llevábamos casi un año y medio con el mínimo técnico. ¿Y qué fue lo que hizo el presidente del Banco Central? Bueno, ustedes después, si se quieren dedicar al área más financiera, se van a dar cuenta que todos los días 14 de cada mes, el presidente del Banco Central sale y lee el veredicto de lo que hace este consejo, que son 12, 13 personas, que este consejo que dicen, ¿saben qué? De acuerdo a cómo está el país, todos los indicadores, vamos a subir o bajar la tasa. Y ahora, la tasa subió, de hecho, es parte del consejo. ¿Ya? La tasa la están subiendo, ¿por qué? Porque están viendo que hay extremadamente dinero circulante en la calle. Hay mucho. Por eso hay que ponerle un freno, si no nos vamos a caer en un círculo vicioso llamado inflación y de ahí no salimos más. Y es lo que le pasa a los países. Hasta hace como 3 años, Venezuela tenía indicadores. Bueno, ahora no los tiene indicadores, pero la última vez que se midió la inflación era como 3 millones de por ciento. Para que se hagan la idea, ¿no? Chile, obviamente, eso lo digo, perdón, no quiero herir a nadie, pero lo digo casi caricaturizando. Ese es un extremo muy, muy fuerte. En Chile probablemente nunca llegue a eso, pero si existe una inflación, por ejemplo, como en países más o menos parecidos del barrio, un 10, 15% de inflación, créanme que la realidad en Chile sería muy distinta. En Chile todavía se mantienen las bandas que son entre un 2, 4, 5% anual. No, es difícil que pase de eso. ¿Ya? ¿Sí? Ah, sí. Alejandro, dígame, pues. Profesor, tengo una consulta. Dígame. El hecho de que se haya sacado plata de los fondos de la AFP, ¿se ve como que hay más dinero circulante o que hay más liquidez? Y en caso de que se vea como desde el lado de que hay más liquidez, ¿qué otro suceso podría pasar donde hubiese más liquidez y si eso influye en la inflación? Ya, bueno, una muy buena su pregunta. En Chile, y también acá lo había dicho usted, parece, justamente todo el apoyo que se está dando a la gente, los retiros que son en el fondo el dinero de las propias personas, todo eso contribuyó a que había excesivo circulante. ¿Cómo se mide eso? Porque los productos empiezan a subir. Y de hecho yo creo que ustedes se han dado cuenta de eso.
No sé si a ustedes les ha pasado de que la otra vez yo preguntaba, por ejemplo, materiales de construcción, hay muy poquito stock a lo que hay normalmente. Además nos pasa de que como existe excesiva demanda, ¿qué es lo que empieza a ver con los precios? Empiezan a subir. ¿Y cómo se mide eso? Se mide todos los meses, hace un promedio de las cosas típicas de una canasta y se dice, oye, ¿cuánto varió de un mes a otro? Eso es la inflación. Eso es. ¿Ya? Por lo tanto, ahora en Chile era bastante evidente. De hecho, los que nos dedicamos un poquito más al área financiera o más que nos dedicamos, nos gusta leer un poco más de esto, sabíamos que la inflación iba a subir un poquito en este tiempo. Era bastante evidente porque había más liquidez, pero es una liquidez como entre comillas subvencionada por cosas que no son producción. Cuando hay mucha liquidez por producción, generalmente se frena. Ahora igual se frenó un poquito porque ya está haciendo mucha. O sea, ya yo he visto que hay falta de stock de algunos productos. No es que no estemos desabasteciendo, pero hay un poquito más de demora en entregar ciertas cosas y eso se refleja súper directo. Yo creo que todos ustedes se han dado cuenta de eso, aunque sea un poquito en esas cosas. Y por eso se está empezando a incentivar el ahorro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por ahí, Alejandro? Más o menos. No sé si le respondí. Sí, seguro. Vamos que se puede. Ya, eso es lo primero que nos va a afectar y por eso es tan importante la tasa de interés, que es el tema que vamos a ver hoy día. Luego vamos a la segunda noticia rápidamente para que no nos estanquemos. Banco Central inicia alza de tasas tras 16 meses. ¿Qué? ¿Me quiere preguntar algo? No. Ya. En mínimo técnico por la pandemia. ¿Qué significa? Que por primera vez la tasa de interés, que es algo que vamos a ver hoy, va a empezar a ser un instrumento para incentivar el ahorro, como les decía. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿Todos quedaron claros? ¿No? ¿Sí? En el fondo estos son ejemplos en por qué es tan importante la tasa de interés en todo ámbito de la vida. Ya, sigamos. Ya. Luego, ya entrando en tierra derecha, valor del dinero en el tiempo es cómo transformo un bien en otro monto debido a que estoy esperando. Eso es esto. ¿Cuánto exijo yo por esperar? A eso se le llama tasa de interés. Y esa tasa de interés, hasta ahora ustedes no han visto con la profundidad con la que vamos a ver hoy día. La tasa de interés, y le pregunto al tiro, ¿qué significa la tasa de interés? Si una tasa de interés es alta, ¿qué significa? Si alguien pide un crédito y le están cobrando una tasa de interés alta, ¿qué significa? Dígame pues, oiga, dígame. Si la tasa de interés alta, Acerque su micrófono. Acérquelo, hace usted. si la tasa de interés alta significa que es más costoso trasladar el dinero en el tiempo. Ah, perfecto, muy bien. Venga, sí, pura voluntad. Ya, exacto, muy bien. Es que el dinero entre un periodo y otro va a costar más. Un punto. Además, si yo les digo lo siguiente, miren lo que les voy a decir. Si alguien pide un crédito y ese alguien, yo no sé, ni siquiera para no decir ningún tema complicado, yo no sé si él es un buen pagador o no, el banco le va a cobrar una tasa un poquito más alta, un poquito más baja, que a alguien que sí sabe que paga bien. Más alta, muy bien, muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Siempre que uno quiere pedir un crédito, tiene que tener la capacidad de, comillas, demostrarle a la institución financiera de que uno representa poco riesgo para él. ¿Y cómo pasa eso? ¿Ustedes han escuchado lo que es el certificado DICOM? ¿Lo han escuchado, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los que están en Zoom? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo no. ¿No? Yo sí, Ya. profe. Ya, Yo bueno. creo que- Sí, no, pero tengo la obligación de explicarlo. Qué bueno que varios lo sepan, de todas maneras. DICOM es un certificado en el cual se refleja si la persona tiene algún tipo de morosidad con algún compromiso. Por ejemplo, si una persona no pudo pagar, a todos nos puede pasar, no pudo pagar, no sé, la cuenta de electricidad, no pudo pagar BTR o lo que sea, y se atrasó después del vencimiento, en ese reporte, que es un reporte genérico,
aparece como que es una persona que le ha costado un poquito pagar al día. Dígame. Entonces, es el valor del dinero en el tiempo es como transformar un bien por esperar otro. Exacto, un bien durante un paso del tiempo. Ah, ya. Entonces, entre un periodo y otro, eso es el valor del dinero en el tiempo. Muy bien. Entonces, en ese certificado, por ejemplo, y yo ahora les puedo decir que si es que ustedes tienen algún certificado, algo con mucha credibilidad, que acredite que ustedes son unos muy buenos pagadores, ¿qué es lo que va a hacer el banco? ¿Les prestará un poco más barato, un poco más caro? Un poquito más bajo, muy bien. Por lo tanto, y acá viene esta frase, esto a lo mejor debería ir en un color un poco más importante acá en la diapositiva, el segundo punto más del lado. Componentes de la tasa de interés. Inflación, costo de oportunidad, riesgo. Voy a partir del tercero, luego y este lo vamos a dejar hasta el final cuando veamos teoría de Fichte. Riesgo es lo que les acabo de explicar. Y esa tasa de interés es lo mínimo que uno va a pagar. ¿Por qué? Porque es lo que el otro me está cobrando. ¿No es cierto? Y es lo que el otro me cobra a mí por el riesgo o la incertidumbre. Luego en finanzas 2 van a ver la diferencia entre riesgo e incertidumbre, pero el riesgo o la incertidumbre que existe por prestarnos dinero. Ni siquiera es que uno sea un mal pagador, es simplemente que no se sabe cuán buen pagador es. Por eso es normal que nos transfiera una tasa un poquito más alta. 1. 2. Miren el siguiente escenario. ¿Qué pasa si uno quiere pedir dinero y el banco nos entrega una tasa extremadamente alta? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Vamos a tomar o no el crédito? Es una pregunta capciosa la que les digo. Pero denle una vuelta. ¿Tomamos o no tomamos el crédito? ¿O me dirían qué? ¿Me dirían qué? Bueno, igual, obviamente, depende harto, pero si Eso es lo yo que quería sé, decir. ¿De qué depende? o sea, si yo sé que digamos, me va a resultar, quizás tome el riesgo de tomar con una tasa más alta, ¿Ya? pero claro, también está la posibilidad de que si soy una empresa tal vez más chica, donde el riesgo es mucho mayor, no voy a querer tomarla por el hecho de que bueno, me va a ser más caro. Entonces, Exactamente. De hecho, por ahí parece que en el chat había algo escrito. Espérame, no. Sí, depende del uso. Ya, muy bien. Y incluso más específicamente, depende de lo que sea capaz de generar ese dinero. Y eso, ¿cómo lo vamos a llamar? Como decía nuestro enunciado, costo de oportunidad. Por lo tanto, una tasa de interés, nosotros ya estamos empezando a, mira, interiorizarnos un poquito más y a darnos cuenta que la tasa de interés no era solamente, como lo veíamos en los cursos anteriores, que está bien, cuando nosotros le decíamos un bono o una acción, tiene, no sé, se transa 5% y luego se transa 8%. Y está bien, porque nosotros, el objetivo de aprendizaje ahí no era esto, el efecto financiero, era el efecto contable. Por lo tanto, a nosotros ahí nos interesaba saber, mira, si ese instrumento financiero sube o baja, ¿cómo nos afecta en nuestra contabilidad? ¿Nos afecta en ORI? ¿Nos afecta en resultados? ¿Cómo nos afecta? ¿Nos afecta en una cuenta patrimonial? Ese era ese objetivo de aprendizaje. Lo que ahora nosotros queremos saber es que ustedes puedan cuestionar y decir, no, espérate vos, compadre. Lo importante es que ahora ustedes digan, ya, la tasa cambió, ¿y por qué cambió? ¿Qué efectos tiene? ¿La tasa tiene sentido que haya subido? ¿Qué pasa si un enunciado dice, ahora es mucho más riesgoso, por lo tanto la tasa es, y nos pone una tasa menor? ¿Tendría sentido coherente o no? No, No. porque si es mucho, muy bien, exacto. Bueno, alcancé a ver quién me lo dijo de la casa, pero está muy bien. En el fondo, lo que ahora yo espero de ustedes es que interpreten el trasfondo de la tasa de interés. ¿Me van siguiendo? Estoy tratando de ir no tan rápido para que me vayan siguiendo bien. Es decir, y como acá me lo habían preguntado, mira, delegado, es que es cómo se transforma un activo, es decir, un flujo, a un monto, a otro periodo a través de la tasa de interés. Eso es el valor del dinero en el tiempo. Sigamos. Ya. Ahora, y vamos a seguir, vamos a pasar al siguiente punto, que es las unidades de medida. Así como existen,
por ejemplo, distintas monedas, el dólar, el peso chileno, la UF, no sé, etcétera, etcétera, también existen unidades de medida de las tasas de interés. Ojo con eso. De repente ustedes dicen ya la tasa, pero ¿qué significa la tasa? ¿Y qué supuestos tiene que ser una tasa de tal tipo? Eso es lo que ustedes tienen que aprender ahora. Y esto es, pero fundamental en su estudio. Fundamental que lo sepan. ¿Ya? Partamos por esta. Tasa de interés simple. Ya. Lo primero, y quiero que por favor sean honestos y me digan qué se acuerdan de eso. Creo que era una tasa simple. ¿Cómo se transformaba? Sí, díganme. Que los intereses no se capitalizan, entonces Ya. cuando uno quiere como sacar otra tasa, no es que elevar porque no capitaliza, como que se divide en la cantidad de periodos, ¿no? Exactamente. De hecho, muy bien, Ari. No sé si se escuchó en sus casas, porque habló al tiro después del micrófono. ¿Se escuchó? Sí, 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 perfecto. profe. ¿Sí? Ya, buenísimo. profe. Muchas gracias. Parece que era Alejandro y Maximiliano. Sí, muchas gracias. Exacto. Tal como explicó Ari, y ahora vamos a profundizar un poco más. Una unidad de medida es la tasa simple. Tasa de interés simple. El primer gran supuesto que tiene es que lo que me genera intereses es solo el capital. Esa cuestión ya es un supuesto súper fuerte. Si ustedes meten al banco 1000, lo que asume esta tasa es que me va a generar intereses esos 1000 que puse al inicio. Si me generan, no sé, 50 intereses, bien, pero está asumiendo que los 50 que me generó de intereses los estoy separando de la generación. Lo estoy dejando al ladito, lo estoy sacando de ahí y me sigue generando intereses. ¿Qué cosa? Solo el capital inicial. Eso es súper potente como supuesto. Miren, vamos a la pizarra. Acá. Tengo 1000 y tengo una tasa de 5%. ¿Ya? ¿Están todos viendo? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Estamos? En Zoom se ve, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya, vamos, que se fue. Gracias, Ignacio. Si tenemos una tasa de interés del 5% por mes, de 0 a 1, ¿cuánto en dinero me va a generar? Oiga, pues, ya pues, se está distrayendo, ¿cuánto? Si me genera 5% por mes, del 0 a 1, ¿cuánto me generó? 0,05. Ya, pero es 1000. Por lo tanto, 50 pesos. 50 pesos. Perfecto, muy bien, muy bien. Por lo tanto, me generó 50. El supuesto que hace las tasas de interés simple es que estos 50 yo los voy a sacar y los voy a meter en una alcancía, en un chanchito, banco, aparte. Los saco. ¿Y por qué es tan importante sacarlo? Porque entre el periodo 1 y 2, ¿cuánto me va a generar? 50 de nuevo, muy bien. Pero tenía que poner su micrófono, sí, sí va a participar. Bien. Ya, muy bien, 50, perfecto. Y así sucesivamente hasta el término, por ejemplo, del año. ¿Ya? Profe, una pregunta, ¿de dónde sale ese 50? Es el 5% de los 1000. Ah, ya, vale. Sí. No, de hecho está muy bien su pregunta, porque si me lo preguntas es porque yo se lo debo haber explicado mal. Así que por favor vayan diciéndome todas esas cositas. Ya. Entonces, luego de 12 periodos, ¿cuántos intereses generamos? 50 por 12. Perfecto. ¿Cuánto le da eso? ¿Tiene calculadora? Eso está buscando, pero me reto. Ah, 600, creo, ¿no? ya, 600. Bien. Muy bien. Es decir, va a generar intereses de 50 por 12, 600. Ojo con eso, ¿la tiene? ¿Ve? Ya, oye, en todo, pero bueno, por lo menos es como algo medio sistémico, como en todas las secciones pregunté, ¿trajeron calculadora? No, no, nadie. Le dije, ¿alguien tiene? ¿No? Sí, bien, bien, primero, bien, lo felicito. Ojalá todos puedan traer. No es obligación, por favor, no se urjan, no es que estén obligados a comprar,
Yo les voy a enseñar a utilizar Excel o la ayudante o la calculadora financiera sin ningún problema. ¿Ya? Si generó intereses de 600 en el año, cáchense esto. Y ahora vamos a demostrar algebraicamente lo que comentó Ari al principio. Si son 600 en el año, ¿cuánto porcentaje de interés nos generó si teníamos 1000 y generó 600? Es de... ¿Sí? ¿Cuánto? Alguien lo dijo por Zoom. 60. 60%, ya. Sí. Todos lograron llegar a eso. 60% es la cantidad que me generó. Recuerden, interés simple. Ya. ¿Cuánto era el interés mensual? ¿Cuánto? ¿Sí? 5. 5, muy bien. ¿Cómo pasamos de este a este? Multiplicando por la cantidad de periodos. Exacto, se multiplica simplemente por la cantidad de periodos. Por lo tanto, eso que ustedes hasta ahora se sabían, comillas, de memoria, no, es que solo se multiplica por 12, se divide por 12, es por esto que estamos viendo acá. Y lo demostramos algebraicamente. Muy sencillo, pero logramos verlo. Esto es tasa simple. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Lo vimos cómo se genera, vimos el supuesto que tiene para poder generar eso y logramos entender de que cuál es el supuesto general, por si ustedes lo quieren anotar, porque es clave. El supuesto general es, 1, los intereses nos generan nuevos intereses. También hay gente que lo explica como que se retiran, como que se guardan en otra parte, pero técnicamente hablando es que los intereses no generan nuevos intereses. ¿Estamos? Está clarito. Por lo tanto, si se está, comillas, capitalizando mes a mes, luego del mes 2 va a capitalizarse de nuevo, pero solo el monto inicial. No se va a ir creciendo ese capital. El capital se mantiene. Ya, aquí está la misma explicación, por si quieren, está en la pizarra, como están viendo acá. Está exactamente lo mismo lo que les dije, lo que les traté de convencer de cuál es el espíritu de la tasa de interés simple. Ahora sigamos en el mismo PDF, un poquito más adelante. La tasa compuesta. Ya, vamos ahora a la tasa compuesta. Ya que está ahí en la PPT, pero siempre prefiero explicarla yo directamente. Vamos a la pizarra. Ahí, perfecto. Estamos ahí comunicados ahí, pizarra. Ya, sigamos. El mismo ejemplo, los mismos 1000, el mismo 5% mensual, pero no hay capitalizaciones dentro. Por lo tanto, si es mensual, las dos son 5%. 1000, y tenemos una tasa, 5%, mes, pero ahora es compuesta. ¿Ya? Supuesto general de una tasa compuesta. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Usted tiene cara de acordarse? ¿Se acuerda? ¿O no? ¿Sí? Sí. Elisa, ¿no? El número del periodo va como exponente, ¿no? Va elevado. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque eso es lo que yo creo. Lo mismo que antes que era, me decían, es que es dividido por, esa cuestión es secundaria, yo no me explique la lógica. ¿Se acuerda? Bueno, no quiero incomodar. Porque el interés ¿Ya? por cada periodo toma en cuenta los intereses ganados de los periodos anteriores. Exacto. Por lo tanto, ¿se acuerda que antes era 5% de 1000? Claro. Cada vez, ahora va a ser 5% de 1000 más 50. Eso va a hacer que el segundo periodo ya no ganó 50, ganó 52. Y el periodo siguiente ganó un poquito más y cada vez más grande. Por lo tanto, crece exponencialmente. Ese es el gran supuesto. Por eso algebraicamente da cosas distintas. Entonces, así a priori, le voy a tirar una pregunta así para cachar si me van siguiendo. Si acá me generó 50 de intereses por periodo, ¿ya? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Estamos? En este sistema de acá, a ver si se marca. ¿Se marca? ¿No se marca?
Ahí sí, ahí está marcado. Ahí donde estoy yo, ahí, ya, ahí va a ser, me va a generar 50 el primer periodo, el segundo periodo me va a generar 52, después me va a generar 55 y así un poquito más. ¿Cuál me va a generar más intereses? ¿El simple o el compuesto? Compuesto. El compuesto. Perfecto. Y ahí está la lógica que ustedes tienen que saber. Que siempre el compuesto va a tener un techo más alto si es que a nivel mensual son los mismos. Y ahora vamos a hacer la demostración cómo después al bajar o luego al calcular vamos a llegar a esos montos. Empecemos de a poquito, para no acelerar. Partimos de 0, 1, 2 y la misma cuestión hasta 12. De 0 a 1, ¿cuánto me genera? Rápido. Perfecto, 50. 50. De 1 a 2, ¿cómo hago el cálculo? Pero Hay que sacarle el si no pone el 5% micrófono del no puede 50. participar. De verdad no puede participar si no pone el micrófono. Y menos si participa bien. Ya, ahora sí. Para calcularle el interés de 1 a 2, vamos a decir 1000, el capital inicial, más 50, y 50 por 5%. ¿Ya? Eso, ¿por qué pasa eso? Y ahora yo me voy a detener. Porque necesitan anotar esto que les voy a decir. ¿Ya? ¿Pudimos hacer esto? ¿Por qué lo pudimos hacer? ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Cuál era el supuesto base? Díganmelo. Que los intereses pasan a ser parte del capital. Exacto. O sea, sí, lo voy a explicar un poquito mejor, pero sí. Los intereses los voy a depositar en un instrumento que renta exactamente lo mismo que lo que está rentando el capital. Por lo tanto, lo puedo trabajar como si juntos fueran uno. ¿Se van dando cuenta de a poquito? ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí? ¿Ustedes atrás? ¿No me han preguntado tanto? ¿Van siguiendo? ¿Sí? Cualquier cosa me avisan, por favor. ¿Sí? ¿Por acá? Ya, los que están en Zoom. Eso que les acabo de decir es lo más, yo creo que es de las estructuras más fuertes nuevas que vamos a aprender. De que se asume de que el interés que ganamos acá, estos 50 pesos, los vamos a depositar en algo que va a rentar exactamente lo mismo que lo que estaba rentando al inicio. Esa cuestión, por lo menos para mí, yo siempre lo he pensado desde que me lo explicaron, es algo muy poco realista. ¿Por qué voy a poder depositar los intereses al mismo interés? ¿Qué pasa si yo compré un instrumento que rentaba muy bien? ¿En 6 meses más los intereses los voy a depositar al mismo interés? ¿O no? Ya pues, síganme. Necesito que me vayan siguiendo o no. ¿Por qué lo voy a poder depositar al mismo interés? Díganme. Porque ese valor ganado también va a perder valor en el tiempo. Sí, va también, pero véalo hacia el otro lado. Usted compró algo que rentaba 5%, un fondo mutuo. Ganó intereses. ¿Y por qué lo tiene que meter en el mismo fondo mutuo? Puede ser que ese fondo mutuo de 5% ya no exista. Puede que ahora rindan 2. Pero yo estoy tomando el supuesto de que lo estoy depositando en algo que rinde exactamente lo mismo que lo que rendía al inicio. Eso es un supuesto que no es tan realista. Ahora, no digo que esto sea malo, pero mientras más avancemos en el curso, en Finanzas 2 prácticamente todo lo que les enseñamos para un lado, les vamos a decir que además tiene errores. Pero eso vamos a ir avanzando para que ustedes vayan generando criterio y que ustedes se enfrenten a cierta realidad entendiendo lo que están haciendo. O sea, imagínense lo que les digo. La tasa compuesta, que era algo súper interesante, muy complejo, muy completo, yo creo que ahora se están dando cuenta que asume supuestos súper poco realistas. Ya, sigamos. $52,5. Perfecto, ¿eh? Sí. Usted tenía cara de cachar. 52,5. O sea, primero generé 50, después 52,5 y después voy a generar algo un poquito más. ¿Será cuánto? ¿Sí? 52,625 tengo yo. Sí, yo creo que un poquito más de 52. 55. 55. Ah, no. Le puso 0 más. No se preocupe. Ya. Por lo tanto, nosotros entre el 0 y el 1, 50. Oiga,
Ya, entre el 1 y el 2, 52,5. Entre el 2 y el 3, 55. Cada vez generamos más intereses que antes. ¿Por qué? Porque los intereses que generábamos los logramos sumar al mismo capital. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque tenemos un supuesto de que lo estamos reinvirtiendo a la misma tasa. Listo, para no seguir repitiendo, estamos con eso. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos todos atrás? ¿Sí? Sí, ya. Sigamos. Luego, vamos a la parte de los cálculos. Cáchense. ¿Cómo calculamos el segundo? Es 5% por el anterior que ya tenía un 5%. Por lo tanto, 1000 por 1 más 5%. Tenemos el periodo 2. Este valor por 1 más 5%. ¿Me van siguiendo? Este valor por 1 más 5%. Así sucesivamente. Por lo tanto, ustedes que ya vieron y les pregunté y me dijeron que ustedes ya pasaron todos los cálculos, es así, ¿no es cierto? Vieron derivada, integral y deben haber llegado por lo menos a algo de ecuaciones diferenciales. ¿O no? ¿Sí? Pero a lo que veo es que tienen un buen bagaje cuantitativo. Si ustedes factorizan esta cuestión muy sencilla, para los conocimientos que ustedes tienen, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el monto en el 12º periodo? Son 12 veces este paréntesis. ¿Cuánto sería? Se eleva la cantidad de periodos, a 12 sería. 1 más 5%, y solo por el hecho de que se están juntando por factorizarse, si hay 12 paréntesis, se eleva a 12. Por eso la fórmula de valor futuro es esa. No es porque sí. Y eso ustedes tienen que poder demostrarlo. Esta que está acá. Ahora, si queremos ver solo los intereses, los 1000 los dejamos afuera. ¿Por qué se los digo? Esta cuestión que está acá, ¿a qué es igual? ¿Sí? ¿A la tasa anual? A los intereses de 12 meses, estando compuestos. Por lo tanto, antes de seguir, ¿cómo uno pasaba de anual a una tasa anual a mensual? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo era? Casi. Dividiendo. Es elevado a 1 dividido 12 o elevado a 12, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a demostrar matemáticamente, que eso es lo que quiero que vean ahora. Profe, ¿le puedo hacer ¿Sí? una pregunta antes sobre que es de lo anterior que no entiendo cómo llegó al 55 porque yo lo calculé de nuevo y se le suma al 1000 el Sí, porque 52,5? usted, le explico. 1050, ¿sabe cómo llegamos al 1050? Sí. A ese número en su calculadora, por favor, sume más 52,5. Ah, ya, listo. Ya que yo le ¿Ya? había hecho 1000 más 52,5. Ah, ya, sí, a lo mejor me faltó ser un poquito más claro con eso. Sí, Se le no, suma. pero le Ya. agradezco. Le suma 52,5 y le va a dar 1102,5, y a ese valor usted tiene que multiplicar por 0,05 y le va a dar 55, o muy cercano a eso. Bacán, muchas gracias. Ya, no se preocupe. Ya, sigamos acá. Ya pues. Oiga, pues, ya. Esto ya demostramos que esto que está acá son los intereses de todo un año. Por lo tanto, eso va a ser igual 1 más 5% es igual a tasa anual. Primero, ¿puede calcular ese monto? No, usted tiene calculador. Mientras nuestro compañero lo calcula, primero, ¿va a ser mayor o menor al 60% de acá? Mayor. Exacto, muy bien. Mucho mayor incluso. Debería llegar por ahí como al 75, no sé, por ciento. ¿Cuánto le Profe, digo? ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí, pues por supuesto, Lo para que eso pasa es estamos. que usted, antes de decir que el 1 más 5% elevado a 12 era la tasa anual, había ¿Sí? dicho que eran los intereses ganados en los 12 meses. ¿Es lo mismo? Sí, pues lo mismo. Eso es la Ya. tasa anual, pues. La tasa anual es los intereses ganados durante 12 meses. Sí, esa es la tasa anual. Intereses ganados durante 12 meses. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya. Sigamos. ¿Cuánto le dio? O yo le dicto. ¿Sí? ¿Cuánto? 1,795. Exacto. 1,795. Por eso le da la tasa menos 1, 1. Y si le resta 1, ¿cuánto le queda? 0, tanto, tanto. Y si ese menos 1 lo multiplica por 100, le queda en porcentaje. O sea, la tasa año $79. Eso nos rentó durante 12 meses si es que capitalizábamos los intereses dentro de la capitalización normal. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Imagínense, por lo tanto, tenemos 5% simple, 5% compuesto. Como son mensuales y no hay capitalizaciones dentro, da lo mismo, porque son 5%. Pero ¿qué pasa si ahora yo les digo, miren, tenemos una tasa del 5% simple y una tasa del 5% compuesta? Hagan el ejercicio como que paga cupones semestrales. ¿Cómo lo harían? Sí, dígame, ¿cómo lo harían? Porque esta multiplicación Ajá. Ya me le da acordé. 1, algo. Por eso quería mostrarse. Sí. Ya. Ya, quedamos claros hasta acá. Por lo tanto, ya, para seguir avanzando, estamos... Ya, con esto nosotros pudimos ver de que la tasa compuesta avanza algebraicamente mucho mayor. Ahora, lo último, si tenemos esta cuestión de acá, y este queda como menos 1 acá, o sea, acá es más 1, me equivoqué. Por lo tanto, la fórmula ya para cerrar, 1 más 5%, no, de hecho ni siquiera le voy a poner 5%, voy a poner tasa mes elevado a 12 menos 1 es igual tasa año, ¿no es cierto? Y si nosotros queríamos pasar, eso es para pasar de mes a año. La llevamos por 12 y le restábamos 1. Y si pasamos de año a mes, ¿cómo lo hacíamos? Elevado a 1 partido en 12. Exacto. ¿Y cómo llegamos a ese dato algebraicamente? Despejemos esto. Primero el 1 lo pasamos para allá. Paso 1. Paso 2. Elevado un doceavo. Para que se vaya ese. Eso lo... ¿Cachan lo que tú haces? A ver, voy a tener que borrar esto. 1 más tasa mes es igual ¿y qué tenemos que poner acá? El 1 lo pasamos restando. Por lo tanto, listo. Por lo tanto, si tenemos una tasa anual y queremos pasarla mensual, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? La tasa más 1 elevado a un doceavo menos 1 y nos da la tasa mensual. Y ahí está demostrado algebraicamente, que eso es lo que quiero que, así es como ustedes aprenden en el fondo, pudiendo despejar y calcular ustedes mismos. ¿Cachó? ¿Está perdido, Miquel? ¿Estamos? Sigamos avanzando. Luego, y antes de pasar a la siguiente, bueno, nos queda una más. Volvamos al PDF. Después viene la tasa equivalente. ¿Le suena algo equivalente o no? Profe, disculpe que lo moleste, pero ¿podría mostrar la pantalla, perdón, la pizarra, 2 segunditos, Sí, por favor? sí, espero mejor, que voy muy rápido. Y ahí sí. Muchas gracias. Esperemos ahí un segundito que terminen de copiar. Listo, profe, era eso. Ya, gracias. Ahí estamos. Ya.
Tasa equivalente, ¿les suena algo, no? ¿Sí? Más o menos. La tasa equivalente es la que uno despeja luego de que tiene los flujos y la cantidad de periodos. Es decir, la forma inversa. Una vez que ustedes no les van a dar la tasa, sino que les van a decir los flujos, le van a decir el periodo, le van a decir los pagos, y luego ustedes van a tener que despejar y decir, ya, luego de tener estos pagos, estos flujos, todas estas cuestiones, ¿cuál es la tasa? Esa tasa se llama tasa equivalente. Incluso, sí, dígame. Tasa implícita, ¿verdad? Eso. La misma. Es que a la tasa implícita se le llama así en algún tipo de arrendamiento, en bonos, se le llama la tasa implícita. Es exactamente lo mismo. Ahora, un dato. ¿Ustedes han escuchado lo que es el CAE en los créditos? ¿Lo han escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí, Ari? ¿Qué es lo que es? La carga anual equivalente. Exacto. De hecho, en estricto rigor es el costo anual equivalente, pero está bien, se refiere al mismo concepto. Ese costo anual equivalente, ¿por qué las instituciones financieras tienen obligación de mostrarlo? ¿Por qué? Porque antiguamente, bueno, en Chile en general hay muy poquita conocimiento financiero o educación financiera, no es tan amplio el conocimiento financiero, no se enseña en los colegios, en ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con gente que no tenía formación y no tenía por qué tener formación? Iba a pedir un crédito y le decían, no, mire, yo le entrego una tasa del 5%. Iba al banco al lado y le decía, pero yo te entrego una tasa del 4%. Sí, pero ¿qué pasaba? Y según yo, de forma muy maliciosa, la del 4% te cobraban cosas extras por el lado. Decían, mira, yo te entrego este crédito del 4%, pero te cobran por fuera el seguro de gravamen, el seguro de esto, el seguro de esto otro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se plantó el CERNAC financiero, que nos lleva tantos años. ¿Ustedes saben que existe un CERNAC financiero? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, profe. eso, ya, buenísimo. El CERNAC financiero se plantó encima y dijo, no, en Chile las instituciones financieras tienen la obligación de poner la tasa anual equivalente, incluyendo todos los cobros que se hagan. Esa cuestión yo encuentro que fue un avance extraordinario en Bien, ¿y Chile, de tú? verdad. Sí, perdón, no lo Qué escuché. bueno. Sí, a las 2, ¿cierto? Oiga, Ya, oiga, perfecto. lo voy a poner silencio, que se le prendió. De a poco, de a poco. Ay, Ya, pues sí, silencio, para que él no tenga. Ya todo nos ha pasado que a veces se queda prendido, ¿sí? Ya, quedó claro. Por lo tanto, este CERNAC financiero se preocupó de que estas instituciones financieras no abusaran con gente que no tenía por qué tener conocimiento. Entonces ahora, toda institución que entregue créditos tiene la obligación de decir, comillas, el CAE, el costo anual equivalente de ese crédito en específico. Y eso yo encuentro que fue extraordinario, porque ahora ustedes pueden pedir un crédito en una institución A, en el B, en una casa comercial, en una cooperativa, donde ustedes quieran, y toda institución que preste dinero tiene la obligación de dar una tasa que está calculada de la misma manera para todo igual. Eso yo lo encuentro muy bueno. ¿Y esto qué es lo que es? Es utilizar esto. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, se dice que es una tasa con un costo igual para todos. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Estamos aprendiendo, sacándole Profe, detalles yo a... no entendí mucho lo del CAE. ¿Qué cosa? Perdón, no lo escuché. Que no entendí mucho lo que explicó del CAE. Del CAE. El CAE es una tasa en la cual incorpora todos los costos que le van a cobrar a usted en algún crédito. ¿Ya? Por ejemplo, si usted pide un crédito en una institución A y le dicen a usted, mire, le voy a cobrar el 4%, y en la institución B le dicen, no, yo le voy a cobrar una tasa del 5%. Uno tendería a pensar que la que tiene una tasa un poquito más baja es mejor. Pero ¿qué es lo que se dio cuenta el CERNAC financiero, estimado? Se dio cuenta de que había algunas instituciones que maliciosamente le decían, no, 4%, pero era porque en ese cálculo de tasa no estaban incorporando algunos cobros que usted igual le iban a hacer. ¿Ya? Ya. Entonces se le obligó, Oscar,
se le obligó a Ya. toda la gente, perdón, a todas las instituciones financieras, no, po. Eso es mostrar información maliciosamente. Por lo tanto, por ley, todas las instituciones financieras tienen que mostrar el CAE, siempre. ¿Ya? ¿Ahí sí? Ya. Sí. Ese es un ejemplo que siempre utilizamos para la tasa equivalente. Ya. ¿Y qué significaban las siglas? El costo anual equivalente. Vale. Sí, no se preocupe, Maximiliano. Ya. Profesor, Sí, dígame. ¿el CERNAC financiero es el CMF o nada que ver? No, el CMF, el CERNAC financiero es una entidad que depende del CERNAC normal. Es como el hermano menor del CMF. Ya. Ya, sigamos. Luego, bueno, este es un pequeño ejemplo ya aquí. Antes de seguir a los flujos periódicos, que con eso vamos a partir la próxima semana, necesitamos aprender una última cosita cortita antes de terminar. Profesor, Sí, dígame. otra Estoy borrando. consulta. Estoy borrando la pizarra. Eh, Sí, dígame. ¿En qué ejemplo o dónde se ve una tasa simple o dónde se ve una tasa compuesta o solamente se usa la compuesta? Por ejemplo, un crédito en un No, banco o algo por el estilo. esa pregunta que usted me hace es muy buena, güey. ¿Sabe qué país utiliza normalmente la tasa simple? Estados Unidos. Allá casi no existe la tasa compuesta. Por lo mismo, porque allá el sistema financiero es muchísimo más desarrollado que el nuestro, por lo tanto, el depositar los intereses que le genera en un instrumento que vale exactamente lo mismo es muy poco realista. No, está bueno, buena pregunta, está como para pruebas. Está como para... Ya. Pero eso significa que en una institución financiera, en un banco acá en Chile, nunca vería una tasa simple, siempre sería una compuesta. Sí, generalmente, es que acá en Chile tenemos la cultura de mostrar, es simplemente otro idioma, a todo esto, Alejandro, no es que sea mejor o peor, sino que estamos más acostumbrados a siempre leer una tasa compuesta para crédito, solo eso. No es que sea uno mejor que el otro, es culturas nomás. Yo encuentro que la tasa compuesta que estamos acostumbrados en Chile no es tan realista, pero estamos acostumbrados y es lo que más se ocupa acá, en realidad. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, ya pues. ¿Sí? Ya, eso. Digamos, lo último antes de cerrar es que nosotros vamos a tener algo que para calcular el valor de un activo que genera flujos, comillas, esos activos que generan flujos se les llaman activos financieros, así, súper transparente, no es nada más rebuscado que eso. Por eso cuando uno dice, es que una empresa tiene fondos mutuos, esos son, compraron algo que genera flujos futuros. Esos son activos financieros de la empresa, nada más que eso. O compran acciones, son activos financieros. ¿Por qué? Porque compraron algo que van a generar flujos futuros después. Sí, estoy siendo súper transparente. ¿Cómo se calcula el valor hoy de esos flujos? ¿Cómo valorizábamos nosotros un bono o una acción? ¿Cómo? ¿Sí? Dígame. Exacto. Trayendo a valor presente los flujos futuros. Solo para tener certeza que me van siguiendo, tengo que explicarles esto. ¿Cómo se trae a valor presente un flujo solito? Por ejemplo, tenemos un cero cupón al año 3. ¿Cómo se trae a valor presente? Se toma ese único cupón y se trae a valor presente. ¿Y con qué fórmula? Dígame. Con la anualidad. No, con lo pago. No me vaya a decir eso. Perdón. Casi me da. ¿Qué? Que no me acuerdo. Es dividido 1 más la tasa elevado el periodo específico en donde está. 1, sí, ese fue el ejemplo. Un bono cero cupón tiene un solo cupón al final. Si tenemos un pago solito después, o compramos un depósito a plazo, compramos un depósito a plazo, ¿qué es lo que hace el depósito a plazo?
nos genera cierta rentabilidad en 180 días. Eso es comprar un único flujo. Eso es. Y si ese depósito a plazo... Uy, ¿qué está haciendo? No hemos terminado, güey. Ah, ya, sigamos. Entonces, si es un único flujo solito, nosotros utilizamos esta fórmula. El pago solo dividido 1 más la tasa elevado al n ese periodo específico. Luego, si este instrumento financiero genera varios flujos, 2, 3, 1000, da lo mismo, ¿cómo tenemos que calcular el valor hoy, el precio? Valor presente de todos los flujos. O sea, lo podemos dejar expresado como una sumatoria. Es pago de, por ejemplo, 1 en 1 más la tasa elevado a 1 más XX, no sé. Tiene un pago, por ejemplo, en 4 dividido 1 más la tasa elevado a 4. Sucesivamente en los n pagos que existan. Eso, en estricto rigor, como va variando el pago y el n, es una sumatoria. De 1 a infinito, en donde es el pago de n en 1 más la tasa elevado a n. Vamos a sumar todas las que sean necesarias. Ahora, eso tiene una, entre comillas, sencillez muy buena, porque traemos a valor presente cada flujo solito, ¿no es cierto? Siguiendo lo que les digo, yo sé que llevamos harto rato, pero esperemos, si estamos en lo último. ¿Qué es lo que yo les voy a decir? En la práctica, los flujos son muchísimo mayores. Pueden ser pagos diarios por 20 años. Puede ser que entre el año 3 y 4 yo no tenga pagos, o tengo un pago con una tasa mayor. Y ahí se empieza a poner entretenido este curso. Ahí recién nos ponemos más creativos. Y eso es porque ¿qué pasaba cuando los flujos tenían ciertas condiciones específicas? Los podía traer a valor presente, no necesariamente haciendo el del pago 1, el del pago 4, el 10, el 18, el 21, no solamente así, sino que los podía traer con una fórmula. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿O no se acuerdan? Sí. ¿No? ¿Sí? Ya. Con eso vamos a partir la próxima semana. Pero esa única fórmula se le llamaba anualidad. Y la podíamos utilizar siempre y cuando... ¿Qué está haciendo? Sí, ya, pues, no me distraiga, que estoy... Ya, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros, si cumplimos ciertas condiciones, podíamos utilizar una única fórmula para traer todo valor presente, todo de una anualidad. Y de ahí recién vamos a empezar a ponernos creativos, vamos a ver anualidades crecientes, con tasas, descontar partes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo dejamos hasta ahí. Ya, pues, estimados, nos vemos el martes y partimos con esta diapositiva, que son flujos periódicos. Cuídese, profe, nos estamos viendo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Les voy a, apenas me confirmen el horario de ayudantía a todos los que están por Zoom y acá en la sala, Isidora ahí les va a avisar cuándo empezamos, que deberían partir la próxima semana. ¿Ya? Yo sé que por Omega tienen otro bloque asignado además, pero no se preocupen, nosotros les vamos a avisar, todavía son solamente las clases martes y jueves, y les aviso cuando partan las ayudantías. ¿Ya? Eso. Profe, nos vemos. Chau. Ya, pues, que estén muy bien, mucho éxito. Profesor, tengo una pregunta. Sí, dígame. Volviendo a la primera parte que vimos de los créditos hipotecarios, si yo quisiera calcular un crédito hipotecario, ¿tendré que usar la fórmula de la tasa compuesta para valor futuro? No, es que el crédito hipotecario le van a decir si se confeccionó con tasa compuesta o con tasa simple. Se lo tienen que decir. No es que usted pueda elegir en el fondo. Ya. Okay. ¿Ya? Eso. Ya, pues, estimados. Profe, consulta. Sí, dígame. ¿La clase fue grabada y dónde queda? ¿Dónde queda guardada? No, yo siempre le pido a uno de mis ayudantes que me lo suba. Tengo como un link de Zoom, de YouTube, como un usuario de YouTube, donde por listas voy subiendo todas mis clases. Entonces, ¿cómo puedo acceder a al de no, YouTube? es que todavía no le he mandado el aviso, pues. Ah, ya, perfecto. Sí. Ya, súper. Ya,
Nos vemos, chao, chao. Sí, es que todavía, David, yo no les he avisado. Es que todavía no he creado el usuario de este semestre. Apenas lo tenga, lo suban y todo, les voy a mandar. Y si ahora probablemente les mando un aviso en dónde está. Y va a estar ahí pegadito como donde están las. ¿Usted ha visto los Zoom de clase? Oiga, pues, abajito probablemente tenga un link que diga clase YouTube, una cosa así. Ya, perfecto. Y el Sí. PowerPoint también va a estar en el web curso, todo. Sí, ya está ya. Este ya está. súper. Ya, Sí, genial. para que lo pueda ver con toda tranquilidad. Ya, Ya, pues, chao, que esté muy buena bien. semana. Igual nos vemos, chao, chao.